a la libertad de expresión. Vamos a ver si lo podemos llamar para conocer alguno de sus apreciaciones. Vamos a ver si podemos hablar con él en la mañana de hoy. Gustavo, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo está la mañana por ahí? Ya te pongo en pantalla. ¿Cómo está la mañana? ¿Está linda por ahí? Sí. Sí, espectacular, nuboso, Sí. pero espectacular. Te acabo de poner en pantalla, Gustavo, buen día. Bueno, nada, queríamos arrancar el programa hablando un poco de libertad de expresión. Tú como especialista y analista de todos estos temas vinculados a la libertad de expresión, a la comunicación en Uruguay, queríamos ver, estábamos mostrando este ranking que había aparecido en las últimas horas y bueno, queríamos un poco tu comentario. Bueno, la verdad que no es sorprendente la información, Ujú. pero es sorprendente en todo caso por de dónde viene. Me explico. A ver, Ya sí. hace un buen tiempo, tanto CAINFO, una organización nacional que trabaja temas de libertad de expresión, como Reporteros Sin Frontera, una organización internacional de protección y promoción de los derechos de periodistas, vienen advirtiendo un deterioro de la situación de la libertad de expresión y de prensa en Uruguay, marcando una involución respecto a las situaciones anteriores, Ujú. incluso respecto a otros países. Este informe de la principal gremial que reúne a los diarios de la región Claro. dice exactamente lo mismo y toma nota de las mismas cosas. Es decir, por segundo año consecutivo le rebaja la posición a Uruguay en el ranking que tiene Ujú. en lo que se llama índice Chapultepec, dando cuenta de que si bien hay un marco legal garantista de la libertad de expresión, están habiendo algunas situaciones preocupantes del entorno del Ejecutivo, relacionadas con, por ejemplo, estigmatizaciones a Ujú. periodistas por su trabajo, desde funcionarios públicos. Con lo cual, dice lo mismo que decía CAINFO, dice lo mismo que dice Claro. Reporteros Sin Frontera, pero bueno, la señal para el gobierno esta vez no puede ser, bueno, son todos de izquierda, ¿no? Lo dice la Claro. CIP, una gremial que incluye en Uruguay al Observador, Claro. El País y Búsqueda. Ningún medio sospechosamente vinculado a los sectores de izquierda, para decirlo de alguna manera. Así que habrá que tenerlo en cuenta esto por parte del gobierno, ¿no? Porque es una señal preocupante. Sí, sí, ojalá, ojalá. Yo siempre digo que uno cuando recorre la región, Uruguay sigue estando, como Sí. lo marca el índice, ¿no? En los primeros lugares. Lo que pasa es que comparado con nosotros mismos, y ahora Claro. también con respecto a la región, estamos peor que antes. Claro. Y creo que ese es un dato de la realidad. Probablemente a un gobierno nunca le guste que Claro. le digan esas cosas, pero parece confirmarse lo que ya se decía desde hace un buen tiempo. Sí, a los gobiernos nunca les gusta que los investiguen los periodistas, ¿no? Pero cuando ya se les generan trabas de tal forma que rozan con la agresión o que rozan con la presión, es bastante preocupante. Esto tiene que ver algo también en el marco de las reformas que se hacen con la ley de medios, que se está buscando hacer con la ley de medios, las últimas resoluciones gubernamentales vinculados a los temas de la cesión de ondas y todo eso. ¿Hay un ambiente adverso ahí? ¿Tiene que ver, Gustavo? ¿O no? Mirá, yo creo que en una perspectiva amplia de la libertad de expresión, eso debemos incluirlo. Me explico para tu audiencia. O sea, la libertad de expresión, en términos tradicionales, eh, recorre desde temas, digamos así, más brutales, como que no haya periodistas muertos, ¿no? O agredidos. Claro. Por supuesto, cierre de medios. Es decir, aquellas cuestiones, aquellas decisiones gubernamentales que son más graves y que terminan impidiendo la expresión libre y en algunos casos afectando la vida o la salud de quienes trabajan en los medios. Esa es una agenda que en Uruguay no está planteada. La segundo nivel de agenda en materia de libertad de expresión tiene que ver con estas cosas que relata el informe de la CIP. Ujú. Bueno, está bien, puede haber un marco legal, puede no haber muerto, puede no haber cierre de medio, pero sí, las personas que tienen peso político ante una crítica de un periodista o un informe
que lo ven como crítico, le dice que es un traidor a la patria, ¿no? Claro. Y los amenaza con que lo van a perseguir, y bueno, eso es una manera de amenaza, es una forma de agresión que no se puede sostener. Y hay un tercer nivel que es como más estructural de la libertad de expresión, que es la situación del sistema mediático. Es decir, tampoco hay una libertad de expresión plena si vos tenés un sistema mediático concentrado. Si unos pocos dueños de medios pueden decidir de qué se hable y de lo que no. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, la libertad de expresión vinculada al pluralismo y a la diversidad de medios y opiniones e informaciones, y sí, yo creo que el retroceso que se está planteando hacer en la Cámara de Diputados en este momento por parte del gobierno impactaría la libertad de expresión, y eso tendríamos que verlo luego también en estos rankings internacionales. Es un retroceso, ¿por qué? Porque, digo, no te quiero extender mucho, pero en síntesis, ¿por qué decir que es un retroceso este tratamiento de ley de medios que se está haciendo en el Parlamento? Porque terminaría afectando una legislación que hoy pone límites muy claros y constitucionales a la posibilidad de que una empresa o una persona acumule determinada cantidad de medios para evitar la concentración, pasando a un régimen donde esas personas, esas empresas, pueden tener muchos más medios, claro, teniendo mucho más poder para incidir en la agenda pública. En ese sentido, el proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados retrocede en los límites a la concentración, permite mucho más concentración, con lo cual ahí es donde viene el vínculo con la libertad de expresión, es decir, claro, pocas empresas teniendo la capacidad de definir de qué se discute políticamente en el Uruguay. Este tipo de cosas después es muy difícil revertirlas, ¿no? Es decir, quedan, pese a los cambios de gobierno, va a ser muy difícil después revertir estas cosas. Bueno, puede ser. ¿Se puede hacer? Sí, siempre una ley se puede cambiar por otra, eso es cierto, pero después de que se compran muchos medios y que se establece la realidad por parte de las empresas, ¿vos decís que es fácil retroceder? ¿Se puede cambiar después una ley así? Sí, o sea, cambiar una ley se puede cambiar por otra, pero lo que vos decís es cierto, hay una cuestión respecto a la realidad. No me salía derechos adquiridos, no me salía la palabra. Sí, lo que pasa es que ya, claro, es que es interesante, porque eso ya está pasando. O sea, claro, hoy hay una actitud de este gobierno de no controlar ni sancionar la existencia de grupos económicos, grupos mediáticos, que ya están ilegales. O sea, con la ley vigente. Entonces, no es que, o sea, y lo que están buscando hacer, y dicho por los propios legisladores que impulsan esta votación, es subir la cantidad de medios que pueden tener para congelar, desde el punto de vista legal, una concentración que ya existe. O sea que, en realidad, lo que están haciendo es blanqueando, ¿no? Claro. Situaciones ilegales. Y a sabiendas y expresamente, eso es lo que están haciendo. O sea, básicamente están legislando con nombre y apellido. Si, por ejemplo, para la audiencia les digo, si en televisión para abonado en este momento el límite es 3 licencias en todo el país, quieren pasar a 8 licencias. Y ese número de 8 no es arbitrario, es la cantidad exacta de licencias que tiene el Grupo Clarín de Argentina en Uruguay. Claro. A ese nivel de desparpajo, digamos. O sea, es una ley con nombre y apellido, es una ley que responde estrictamente, y no es un adjetivo mío, es un dato de la realidad, estrictamente responde al interés de un grupo económico que está ilegal y que con este proyecto de ley, si se aprueba, quedaría adentro. Claro. Cabildo Abierto había planteado algunas objeciones, ¿no?, sobre esto. ¿Cree que tendrán andamiento o no? ¿O lo dejó por esa? Es que el proyecto del Poder Ejecutivo era peor que esto. Me dejás tranquilo. Claro, esto es, a ver si me explico, esto es gracias a Cabildo Abierto. Bueno. O sea, el gobierno había mandado un proyecto de ley que no había límite ninguno. Claro. O sea, podían tener
14.000 licencias. O sea, Impresionante. no tenía límite. O sea, ya lo del Poder Ejecutivo era una cosa brutal. Esto es horrible, esto es muy malo para la democracia y para la libertad de expresión, pero tiene un límite, tiene 8. Este, el Poder Ejecutivo no quería ningún límite de la concentración. Ahora, yo te pregunto una cosa, Gustavo, vos que conocés el tema de los medios, todo ese poder que concentran con licencias para determinados medios, ahora que está Internet y que cada uno puede sacar una radio en su casa y que la comunicación es diferente, ¿tiene algún poder o se desvaloriza? Porque hoy capaz que un gurí que hace un programa de radio en su casa tiene más audiencia que muchísimo de estas señales que se están pujando por ganar, ¿no? ¿Cuál es el kit? Este, ¿Pasa eso ahora con Internet o no? Te voy a contestar por el absurdo. A ver. O sea, vos me decís que todos los dueños de Canal 4, Canal 10, Canal 12, los de DirecTV, los de Clarín, están errados. O sea, Te están pregunto. peleando una batalla perdida. Son unos giles. O sea, Y yo qué sé, viendo cómo está la no, bueno, comunicación no, hoy, pues es una opción. Yo te lo planteo porque por algo están peleando con uñas y dientes. claro, que Eh, hay un nivel donde ellos tienen una incidencia increíble mm, en la generación de la agenda y eso es lo comercializable, digámoslo así, bueno, ¿no? no, Lo que y tiene ese es el valor. poder político. Claro. Porque vos tenés razón, pero al botija ese que lo siguen en YouTube Mm, son pelotudeces. O claro, sea, no, vos confundís cantidad de seguidores con claro, incidencia en la agenda política, claro, claro. con capacidad de monetizar, con capacidad de Con poder definir económico, con de poder qué político, claro. en un país. Ese botija, es verdad lo que decís vos. Ahora, los medios Claro. tradicionales, a través de múltiples plataformas, porque además seamos conscientes, o sea, uno hoy ve televisión, contenidos televisivos y ve los periódicos que antes eran impresos en el mismo celular que ves a ese botija. Sí, claro. Entonces, el problema es si los que producen contenido tienen peso, y yo creo que toda la evidencia confirma lo que vos decís en sentido de cada vez hay un mayor uso de otras plataformas y de otros Es, servicios, cada vez hay más gente que puede salir, que puede marcar alguna cosa en la agenda, que puede tener mucho más seguidores que los medios tradicionales, pero también la evidencia demuestra que los medios tradicionales siguen teniendo un claro, papel, tienen un poder fundamental para definir la agenda pública. Y por eso están peleando. claro. Y por eso ahora se está peleando por la propaganda electoral gratuita. ¿Por qué te crees que entonces están, vuelvo al absurdo, ¿no? A ver. No, y entendeme que es para pelearte, no para No, perfecto, perfecto, dale. falta de respeto. Es decir, ¿por qué están discutiendo entonces los minutos, que si dar minutos gratis o no dar minutos gratis en el año electoral 2024? Claro. Porque tiene Porque es una un montón de incidencia. guita. ¿Y por qué es un montón de guita? Claro, Porque tienen un montón de audiencia. claro, Aún hoy, con todo el Internet. claro, Aún hoy, con todo el Internet, 45%, 50% de la torta publicitaria va a los canales de televisión. claro. Cada vez más a lo digital, sí, pero sigue siendo un botín importantísimo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Obviamente se va deteriorando, sí, obviamente no es el Claro. mismo poder que tenía antes, sí, obviamente hay otras formas sí, pero claro, ahora vos tenés capacidad de tener sin permiso, sin autorización del Estado, sin una licencia, una radio en Internet, el problema es quién te ve, Claro. el problema es la audiencia, ¿Quién ya se no ve? hay un bloqueo para tener tu propio medio, tener tu cuenta en YouTube. Ahora el drama es que te vean, Es, todos tenemos cuenta, es cómo pero llegás y fue la cómo misma. incidís, claro. En cambio, los medios tradicionales han logrado un espacio, una marca, un posicionamiento que les da muchas ventajas todavía sobre el resto. Sí, no, no, es real, un poco era el disparador para conversar sobre esto y Sí, sí. sobre los medios. Pero bueno, y por eso también se está peleando, como vos decías, la ley de los partidos políticos, de la financiación de los partidos políticos también, eso también tiene que ver, ¿no? Hay unas cuestiones ahí vinculadas a cómo se conserva, cómo se financian las campañas, cómo se financia el poder, el sostenimiento del poder, ¿es así? Claro, 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 claro. O sea, ¿Cómo yo creo viene? que todavía sigue teniendo mucho, mucho peso y por eso lo que está pasando
es un síntoma de la respuesta que te estoy dando. Todavía siguen teniendo mucho peso, mucho poder a pesar de Internet. Sí, O incluso a través de Internet, porque hoy el observador, por ejemplo, tiene una incidencia importante en la agenda pública, pero ya no imprime. no imprime, sí, es cierto, es digital. Todos hablan del observador. Y ya, ¿dónde lo leíste? En el celular, Claro, en Internet. O sea, Internet no es una cosa ajena a los medios tradicionales. O no, sea, también se han reinventado y obviamente no tienen la misma capacidad de monetizar, de hacer plata, digamos, con Internet, porque están otros gigantes, mucho más gigantes que ellos, que son Facebook y Google, que se claro. quedan con una gran parte de la torta. Mm, Pero yo veo el observador, tengo abierto acá en la computadora el observador y es Internet. sí, totalmente. Ley de financiamiento de los partidos políticos, Gustavo, ¿qué sabes? Bueno, hay un principio de acuerdo importante, principio de acuerdo entre Partido Colorado, Partido Independiente, o sea, dos partidos de la coalición con el Frente Amplio, al que se podría sumar Cabildo Abierto, que ya estaban para aprobar esa ley ahora, esta semana. A último momento, un intento que todo el mundo sabe que es de buscar la dilatoria de la aprobación del Partido Nacional, lo terminó pasando para hacia fines de este mes. Es una pésima señal de parte del Partido Nacional, que ha sido muy cuestionado, tal vez para algunos injustamente, pero que ha sido muy cuestionado respecto al tema transparencia, financiamiento, vínculo con narcotráfico, el pasaporte de Marcet, que el Partido Nacional recién, después de años, después de meses, o sea, cuando podía haber hecho propuestas, incluso porque no le convence el proyecto de ley, y no lo hizo hasta ahora, hasta el martes de esta semana, cuando el resto de los partidos siguió avanzando y acordando. Vamos a ver qué pasa si los otros socios de la coalición siguen adelante a pesar del Partido Nacional, pero el Partido Nacional está en una Mm, posición de no votar esa ley. Yo creo que es por muchas cosas, pero en particular hoy se colocó en el tema, como un tema de agenda, la publicidad electoral gratuita. sí, Ayer Andebu fue a la comisión a hacer su presión y amenazar sí, con hacer juicios. Lo normal, lo que pasa que para la audiencia que no tiene por qué estar al tanto. memorizando todo esto ya lo vivimos. Sí, Se votó la ley de medios. Andebu hizo lo mismo, o sea, el Canal 4, Canal 10 y Canal 12, entre otros, DirecTV, probablemente, no quiero afirmarlo, pero probablemente incluso radiodifusores o cableros del interior. del departamento hayan hecho recursos Mm, contra un artículo similar que establecía la propaganda electoral gratuita. Y la Suprema Corte de Justicia, en cada una de esas sentencias, le rechazó el argumento de que esto era confiscatorio, de que esto era contra la libertad de expresión, de que esto afectaba el derecho constitucional a la propiedad. O sea, es la misma discusión de las campañas de bien público, ¿no? Porque las claro, campañas de bien público también son espacios gratuitos que sí. tienen obligatoriamente que dar los medios por razones de interés general. Y la Suprema Corte de Justicia les dijo lo mismo respecto a la propaganda electoral gratuita. No le gustó mucho cómo se repartían los minutos, pero respecto a que pudiera haber obligaciones de propaganda electoral gratuita, la Corte fue muy clara. Es constitucional. Y ahora vienen de vuelta con el mismo cantito, ¿no? Mm, Porque en el proyecto de financiamiento ese tema está de nuevo arriba de la mesa, justamente por lo que te decía, porque tienen que resolver ya no que haya minutos gratis, sino cómo se reparten entre los partidos, que es un tema obviamente no menor, pero que no cuestiona el tema de fondo, que ya saldó la Suprema Corte de Justicia. qué increíble cómo el poder intenta evitar de que haya mayor transparencia en su funcionamiento y bueno, nada, esto hace más complicado el trabajo de los periodistas para conseguir información, ¿no? Pero se necesita una transparencia en la financiación de las campañas para que todos sepamos de dónde viene el dinero. Hoy que está tan cuestionado eso, es importante, ¿no, Gustavo? Sí, 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 para mí ese es el... Claro, Esto de los medios, de la publicidad, es parte de una situación más general de un gobierno creo que está pensando que se va, que pierde las elecciones y está metiendo acelerador a fondo, tratando de derogar la ley de medios, le ha dado plata
Porque esto no es contra las televisoras del interior, esto es las televisoras de Montevideo, ¿no? Las que Claro. se están, o sea, cuando hacen un fondo audiovisual para las televisoras, el 100% de la plata se la quedan a las empresas de Montevideo. Eso es increíble. Este, cuando se habla de publicidad oficial, incluso este gobierno votó que al menos un 20% de la publicidad oficial debería ir a los medios del interior. Pregúntenle a las televisoras del interior a ver cuánta plata les llegó de eso. Nada. No, la plata va a las televisoras de Montevideo. Y así todo. Ese es el marco general en el cual está discutiéndose esto de la propaganda electoral gratuita. Ahora, mucho más de fondo es lo que decís vos. O sea, acá hay un cuestionamiento muy fuerte respecto a la falta de transparencia, a la falta de reglas sobre el financiamiento de los partidos Mm, políticos. Y mirando la región, y mirándonos nosotros ahora con el escándalo de esto que desató de Marcelo. las declaraciones de H, Mm, yo creo que el sistema político debería dar señales para sus ciudadanos respecto a que tiene toda la intención, aun cuando no tenga nada para ocultar, y justamente, si es que no tiene nada para ocultar, aprobar aunque sea esta ley, que no es una cosa maravillosa, que claro. es perfectible, que es un avance respecto a lo que tenemos, pero es una muy buena señal desde el punto de vista político. Por lo tanto, sería lo mejor que se votara por unanimidad. Y acá hay que decirlo muy claro, el Partido Nacional, con los argumentos de pretexto que quiera, no está interesado en votar una ley de transparencia del financiamiento. Cortito, Gustavo, para no molestarte más, ¿cuáles son los desafíos para el próximo periodo de gobierno, sea cual sea? ¿Cuáles son los desafíos desde el punto de vista de la comunicación, libertad de expresión y, bueno, todos estos temas? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, lo que se viene es lo que ya está. O sea, yo creo que lo que debería venir es responder a algo que ya está instalado, que es lo que hablamos de Internet. O sea, Ujú. en su momento, cuando en el 2010 comenzó a discutirse el proyecto de ley de medios y de luego se aprobó en el 2014, o sea, ya casi 10 años, el cuestionamiento de lo que era en ese momento la oposición, que hoy está en el gobierno, era que era una ley anacrónica Sí. porque regulaba los medios tradicionales y no Internet. El proyecto de ley que entregó el Poder Ejecutivo en 2020, o sea, 10 años después del proyecto inicial, que era anacrónico, Sí. sigue sin regular a los servicios audiovisuales en Internet. Y lo que estamos discutiendo hoy en el Parlamento tampoco. Entonces, sin entrar en chicana para atrás, para adelante, y tenemos un desafío muy grande. O sea, por supuesto que para mí es importante mantener esta legislación y sobre todo Claro. aplicarla en el próximo gobierno, porque la situación del sistema mediático no es aceptable desde el punto de vista de los principios de libertad de expresión. Pero además tenemos que discutir qué hacemos con los servicios audiovisuales en Internet que no están regulados. Claro. Este, tenemos ahí un desafío por delante, entre otros seguramente que me estoy olvidando ahora. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla, la verdad que muy productiva y siempre con unos buenos aportes. Te mando un abrazo grande, te libero en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia, Buena chao. jornada, chao, chao. Bien, de esta forma hablábamos con el director de Observacom, Gustavo Gómez, hablando de estos temas súper interesantes vinculados a la libertad de expresión, a la comunicación y a la necesidad de transparencia de el Estado